Gloria a Dios, queridos hermanos, querida iglesia del Señor. Un saludo en este día, en esta mañana, hoy 15 de junio del 2020. Deseando que cada uno siga adelante como un vencedor y más que vencedor en Cristo Jesús. Gloria a Dios. En esta hora un saludo especial al pueblo de Israel que está allá en Medio Oriente y a todos los judíos que están dispersados en la faz de la tierra. El Señor ha tenido y tiene y tendrá un propósito con su pueblo, con el pueblo de Israel y con todos los que le hemos recibido y que estamos ahora en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Recordemos que Jesucristo nos une y la religión nos divide y nos separa. Y el Señor Jesús no trajo una religión, Él nos trajo una nueva manera de vivir, una forma diferente de vivir. Gloria a Dios. Lo que el Señor quiere es que permitamos que Él sea viviendo y reinando en cada una de nuestras vidas, en las tres áreas de nuestra vida, como son espíritu, alma y cuerpo. Gloria a Dios. Gloria a Dios por el camino vivo, nuevo, santo y agradable que el Señor mismo nos abrió por medio de su sangre derramada en la cruz. Gloria a Dios. Este es el camino que debemos de seguir todos, porque no hay otro camino, no hay otro mediador. Jesucristo es el mediador. Él es la ofrenda perfecta que hizo de su iglesia una iglesia santa, pura, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. En el pasado se hicieron miles, quizá millones de sacrificios de animales, de machos cabríos, de toros, en fin, tratando de con esto que el hombre se justifique delante del Señor, pero no fue posible. La palabra del Señor dice que todos nos hemos desviado, todos nos hemos desviado, todos somos linaje, somos descendientes de Adán. Si él fracasó, prácticamente la humanidad entera fracasó. Pero el Señor envió al segundo Adán, hace 2000 años, a Jesucristo, nuestro Salvador. Él ofreció su vida por cada uno de nosotros, por su iglesia toda. Él venció a la carne, venció al mundo y venció a los demonios. Y se ha sentado a la diestra del Padre, y desde ahí hasta que todos los enemigos sean puestos por estrado de nuestros pies. Y el último y postrer enemigo que será destruido es la muerte. Gloria a Dios, la muerte. Gloria a Dios. Bien, queremos en este momento topar una parte muy importante, fundamental, que tiene que ver con la obra perfecta de Jesucristo en la cruz. No hay otro sacrificio. Gloria a Dios. No es la religión, no son los rudimentos, no son los sacrificios, no son las costumbres, las tradiciones, los días de reposo, guardar tal o cual día, lo que nos hace aceptos delante de nuestro Padre. No es así. Lo que nos hace aceptos, lo que nos justifica, lo que nos perfecciona, y para poder presentarnos en el lugar santísimo delante de nuestro Padre, se llama Jesucristo, el sumo sacerdote. Si usted recibió a Jesucristo en su vida, en su corazón, ha pasado de muerte a vida, ha pasado del reino de las tinieblas al reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Bien, sin demora, vamos a leer la palabra del Señor, porque ella es la que nos dirige, nos fija el rumbo por donde debemos de caminar cada uno. El texto que vamos a ver en esta hora se encuentra en el libro de Filipenses capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 2 en adelante, que dice: guardaos de los perros,
Gloria a Dios. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Este versículo es un tanto fuerte, pero gracias a Dios porque el Señor nos habla con la verdad directamente a su pueblo. La palabra del Señor nos ilumina y nos despeja y nos quita toda duda, toda oscuridad, toda confusión. El Señor no quiere que su pueblo esté en tinieblas, no esté confundido, atemorizado, porque la luz verdadera ha venido ya a este mundo y esa luz verdadera se llama Jesucristo. Y Él cada día nos alumbra con su palabra. Gloria a Dios. El Señor nos está diciendo en esta hora que debemos tener mucho cuidado con los mutiladores del cuerpo. Gloria a Dios. ¿Qué es mutilar? Es dividir, cercenar, volver a un grupo grande de personas, quizá volverla o fraccionarla en 2, 3, 4 grupos, no sé. Entonces el Señor nos está pidiendo que debemos tener mucho cuidado de los que mutilan el cuerpo de estas personas que se dicen ser obreras, ministros del Señor, pastores o qué sé yo. Entonces el Señor quiere prácticamente que tengamos mucho cuidado, porque algunos se dicen ser pastores, se dicen ser profetas, pero el Señor ni siquiera les toma ni les tomará en cuenta, porque Él no ha enviado a este tipo de personas a su rebaño. Gloria a Dios. Entonces tengamos mucho cuidado con aquellas personas que se presentan delante de ti en cualquier momento para tratar de dividir a la iglesia del Señor. Aleluya. Sigamos con la palabra del Señor. Dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Aquí está hablando Pablo, el apóstol del Señor. Se había producido un grande problema en este lugar, en esta región, que algunos que confiaban en la carne, que pensaban que por ser israelitas, tal vez judíos, descendientes de este pueblo de Israel, eso les hacía más que los demás. Entonces estaba produciendo ahí un problema, una cierta división, una cierta, como diríamos, como lo que está pasando en estos momentos en Estados Unidos, un racismo. Se creían ellos más que los demás, solo por ser de tal o cual tribu procedente del pueblo de Israel. Pero Pablo logra decir que si hay personas que piensan así, él estaba en un nivel superior, según la carne. Miren lo que dice: circuncidado al 8º día. Prácticamente él cumplió con la ley de Moisés como mandaba, como manda en la palabra, como dice en la palabra en Éxodo, Levítico. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. En otras palabras, Pablo no era cualquier cosa, era como decir una persona intachable. Pero si la palabra dice que no hay justo ni uno y todos nos hemos desviado, todos nos hemos descarriado, la debilidad de Pablo fue que siendo romano
él apoyó al ejército romano para la persecución de cristianos, como ya vimos en algún video anterior, el tema, la conversión de Pablo, que él prácticamente estaba persiguiendo a los cristianos, y se le apareció el Señor Jesucristo mismo en una luz inaccesible, en una luz llena de mucho resplandor, de mucho poder, que le dijo a Pablo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo dijo: ¿quién eres, Señor? Jesucristo le responde: yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Gloria a Dios, dando a entender las Escrituras que Jesucristo estaba viviendo y reinando en su iglesia, en todos los que le han y le hemos recibido. Gloria a Dios. Bueno, lo que queremos decir es que prácticamente Pablo era irreprensible en cuanto a la ley. Gloria a Dios. Pero la palabra del Señor dice en una parte que la ley y los profetas fue hasta Juan, y a partir de ese instante, después de Juan, el reino de los cielos se ha acercado a nosotros, y donde hay un reino hay un rey, y ese rey se llama Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. La palabra es como un rompecabezas, es como un cofre, un baúl lleno de tesoros, de perlas preciosas de gran precio. Gloria a Dios. Y que el Señor una a una nos va revelando. Gloria a Dios, a nosotros que somos sus hijos. Y vamos descubriendo tesoros maravillosos aquí por medio de la palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor Jesús, Él no tenía pecado, Él fue y será santo en toda su manera de ser. Fue tentado en todo, pero no cayó. Gloria a Dios. Y es poderoso para socorrer a los que le invocamos a Él. Si el Señor prácticamente cumplió la ley mosaica en ese entonces, no fue por Él. El Señor cumplió a cabalidad, sin faltar un pequeño detalle. El Señor lo hizo todo por cada uno de nosotros, por la iglesia que somos nosotros. El Señor se bautizó por su iglesia. El Señor fue crucificado por su iglesia, resucitó por su iglesia. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Gloria a Dios. Entonces vamos a seguir con la lectura. ¿Qué es exactamente lo que está tratando de decir Pablo cuando dice que si algunos están confiando en la carne, diciéndose o llamándose israelitas, judíos de la tribu tal, lo cual Pablo mucho más, pero vamos a ver más adelante qué dice la palabra del Señor. Dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Aquí es donde Pablo realmente empieza a sacar la verdad, la luz de su palabra, para que ella nos guíe hacia donde el Señor quiere que lleguemos. Todas estas cosas que para muchos quizá es de mucha importancia según la carne, según la ley, según la tradición, según las costumbres hebreas, judías, israelitas. Gloria a Dios. Pablo dice que todas estas cosas prácticamente las considera como una pérdida, con tal de que el nombre y la presencia, la persona de Cristo sea puesto muy en alto. Vamos leyendo un poquito más para que esto se nos vaya aclarando. Dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar
a Cristo. Entonces, en estos tiempos, en este año 2020, el Señor está haciendo un llamado a todos los judíos que están en la faz de la tierra, al pueblo de Israel, para que si aún siguen confiando en sus ritos, en sus ceremonias, en la ley judaica podríamos decir, no sé cómo emplear bien estos términos, pero usted que pertenece al pueblo de Israel, al pueblo judío, usted sabe a lo que me estoy refiriendo. Ya no son los machos cabríos, ya no son los corderos, ya no son los bueyes, los animalitos que día a día se sacrificaban según la ley en la mañana, en la tarde, según los pecados cometidos por el pueblo, incluso los de los mismos sacerdotes y el mismo sacerdote, sumo sacerdote. Esto prácticamente fracasó y por eso vino el Señor Jesús hace 2000 años a ofrecerse Él mismo como una ofrenda perfecta, santa, sin arrugas, sin contaminación. Ese sacrificio nos hace aceptos para poder dirigirnos y presentarnos delante de nuestro Padre. Entonces todas estas cosas hechas en la carne, y miren que Pablo era superior a los demás, él era prácticamente irreprensible en cuanto a la ley mosaica. Él considera todo esto como basura con tal de ganar a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Entonces, usted decide, usted escoge. Nadie le obliga a creer lo que usted no quiere. En este momento, en esta mañana, yo le estoy presentando estas dos alternativas, que no es un misterio, que no es algo nuevo, sino que esto está escrito en la palabra del Señor. El Señor quiere que si usted practica el judaísmo, deje el judaísmo y practique el cristianismo auténtico, verdadero, que está escrito en los evangelios y que está escrito en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El Señor quiere que nos volvamos a las sendas antiguas. Lea todo el libro de los Hechos. Gloria a Dios, capítulo 1, 2 y 3. Ese es el camino que el Señor quiere que tomemos ahora. Que le sigamos a Él, que sigamos sus pisadas, sus mandamientos. Gloria a Dios. Es como si yo le dijera a una persona católica que no puede ser católico y no puede ser cristiano a la vez. Tiene que renunciar lo uno para seguir lo otro. Salga de ese medio religioso. El Señor nos está haciendo un llamado, nos está dando una oportunidad. Que el católico deje de ser católico. El que practica el judaísmo, deje el judaísmo. El que practica la religión musulmana, deje de ser musulmán y siga el cristianismo. El testigo de Jehová igual, el mormón. Gloria a Dios. El Señor no trajo religión, nos trajo una nueva forma de vivir. Gloria a Dios. En el pasado, ¿con quién tuvo mucho problema el Señor Jesús? ¿Con quién? Con los judíos, con los fariseos, con los saduceos. Gloria a Dios. Con ellos tuvo mucho problema. Y ellos mismos le crucificaron al Señor. Ellos creían que estaban en la razón. Y hasta el día de hoy, muchos creen que están en la razón. Creen que Jesucristo fue un profeta más después de Juan. E incluso algunos piensan que hay otra serie de profetas que siguieron apareciendo. Nada más. Y todavía están esperando al Mesías, a Jesucristo, que aparezca. Como para ellos la venida de Jesucristo hace 2000 años no fue el Hijo de Dios, entonces muchos están esperando que el Hijo de Dios venga, pero es demasiado tarde, demasiado tarde. El tiempo ha avanzado, muchos han perdido un tiempo muy valioso. El Señor Jesucristo sí va a aparecer por segunda vez. La primera vez fue hace 2000 años para establecer su reino aquí en la tierra.
Y Él está en su iglesia en estos momentos, viviendo y reinando. No lo vemos, pero en algún momento lo vamos a ver tal cual es. Gloria a Dios. Y Él aparecerá por segunda vez, pero ya no como un hombre físico. En una parte dice, y si a Cristo lo conocimos en la carne, ahora ya no lo conocemos así, ni lo conoceremos más adelante, según la carne, en forma de hombre humano, ya no. El Señor va a aparecer con gran poder y gloria, como el Hijo del Dios viviente, a ejecutar los juicios, la ira del Señor. Gloria a Dios. Por eso que en algún momento algún loco, sea en Israel o en cualquier nación, puede autodenominarse como muchos locos. Como muchos locos se han dado el título de que ellos son Jesucristo, y miren lo que ha pasado. Un tremendo engaño, un tremendo fracaso. Por acá en el continente americano había un puertorriqueño llamado ¿cómo es el nombre de este señor? José Luis de Jesús, me parece, que él se puso el nombre de Jesucristo. Él decía que Él es Jesucristo aquí en la tierra, y miren en lo que terminó. Gloria a Dios. Él falleció y según sus seguidores decían que Él va a resucitar. Qué pena, qué lástima, un ser humano. Y así puede lanzarse algún loco en algún lugar diciendo yo soy el Cristo y hará señales y prodigios. Pero el Señor ya nos dijo en Mateo 24, no los creáis, no los sigáis. Gloria a Dios, porque se levantarán muchos falsos cristos y muchos falsos profetas. El Señor aparecerá con gran poder y gloria cuando suene la trompeta final y su iglesia será transformada. Gloria a Dios. Será arrebatada. Esto que les estoy diciendo es después de la gran tribulación. Ese es el orden correcto. No es que la iglesia va a ser ni raptada, ni que se va volando, ni algo así, algo parecido. No. El orden correcto es la gran tribulación y luego aparecerá la señal del Hijo del Hombre. El Señor aparecerá en y desde su iglesia con gran poder y gloria y autoridad para poder ponerle fin a este mundo lleno de tanta maldad, corrupción, engaño, robo, fraude y tanta cosa. Bueno, ese es un tema que algún rato lo ampliaremos. Lo que queremos decir es de que ya no debemos confiar en cualquier cosa que se pueda hacer en la carne. Llámese circuncisión, llámese guardar los días, sacrificios, ofrendas y tanta cosa, ritos, ceremonias. Excepto las leyes que tienen que ver con la santidad. Eso estuvo, está y estará en vigencia porque el Señor quiere que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Gloria a Dios. Eso sigue en vigencia. Todo lo que tiene que ver con la santidad. Gloria a Dios. Dice verso 9, y ser aliado en Él, en Jesucristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. Gloria a Dios. Recordemos que por las obras de la ley nadie fue justificado en el pasado, ni ahora en el presente. Lo que nos justifica delante de Dios es el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Dice, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Nosotros lo único que tenemos que hacer es aceptar la obra completa y perfecta que el Señor hizo en la cruz del Calvario hace 2000 años. Arrepentirnos de corazón, pedir perdón de nuestros pecados pasados y presentes y recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Eso asegura nuestra salvación ahora en este tiempo presente. Gloria a Dios. Verso 10. A fin de conocerle
Gloria a Dios. El Señor quiere que le conozcamos a Él. Gloria a Dios. Yo le conozco a mi Señor Jesús como mi único y suficiente Salvador y no me avergüenzo de confesar su nombre. Él es mi Salvador. Él me sacó del reino de las tinieblas y me ha puesto en el reino de su amado Hijo Jesucristo. Y cada día Él me va llevando adelante conforme a las Escrituras. Él me va revelando su palabra. Gloria a Dios. Es el alimento espiritual que yo necesito para seguir adelante. La palabra del Señor es la agua más pura, más limpia que puede purificar nuestro espíritu, nuestra alma y todo nuestro ser. No es el agua física. Usted puede ser bautizado en tal o cual río, en algún manantial, en alguna piscina, en algún recipiente con agua, pero no demora mucho tiempo y usted va a seguir en lo mismo. Lo que el Señor quiere es que por medio del lavamiento de su palabra lleguemos a ser como Él quiere. Gloria a Dios. Como Él quiere de acuerdo a los mandamientos escritos en su palabra. Dice, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a Él en su muerte. A nosotros se nos ha concedido, querida iglesia, que no solo que creamos en Él, sino también que padezcamos por Él. Si tú y yo estamos padeciendo en esta hora. Gloria a Dios, gloria a Dios. Démosle gracias al Señor porque nos está permitiendo sufrir un poquito y que esto no se compara con todo el sufrimiento que el Señor Jesús tuvo por cada uno de nosotros, por su iglesia en la faz de la tierra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Se acerca un momento, una hora muy difícil para la humanidad, para el mundo entero, para la iglesia. Esto se va a poner cada vez más complicado, más fuerte. Pero el Señor está con nosotros. Sigamos adelante. El Señor nos va fortaleciendo, nos va dando sabiduría, nos da lo que necesitamos para en este viaje podamos llegar a la meta juntos, sintiendo lo mismo, pensando lo mismo y hablando lo mismo. Dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Por qué dice Pablo de esta manera, si en alguna manera llegase a la resurrección? Porque esto fue escrito hace 2000 años y en ese entonces Pablo era imposible que llegue hasta el momento donde estamos ahorita nosotros, 2000 años después. Gloria a Dios. Pero nosotros lo estamos viendo y lo estamos viviendo y vamos a vivir unos acontecimientos tan reales, tan claros, escritos en su palabra. Vamos a ser dichosos, aventurados por lo que estamos viviendo y vamos a vivir más adelante. Ante nuestros propios ojos vamos a ver la transformación, el arrebatamiento de la amada iglesia del Señor, donde estaremos frente a frente con el Dios Todopoderoso, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Veremos a nuestro Jesús, a nuestro Jesucristo Salvador, a la diestra del Padre. Lo veremos tal cual es, gloria a Dios. Y todos estaremos con vestiduras blancas, resplandecientes y una corona que el Señor ha preparado para todos los que permanecen fieles hasta el final. Gloria a Dios, es maravilloso, hermanos. Es maravilloso lo que se acerca, lo que viene. Claro que por un lado habrá sufrimiento, pero por otro lado gozo indescriptible. Por eso debemos de pedirle en esta hora, Señor, que nos llene de su presencia, de su Espíritu Santo para poder llegar a la meta. Gloria a Dios. Así como la maldad está aumentando terriblemente en la faz de la tierra, en los países, en los gobiernos, en los políticos, gloria a Dios. Asimismo la obra del Señor, la presencia del Señor será cada vez más grande. Sobreabunda y sobreabundará la gracia de una forma que nunca antes hemos visto. Gloria a Dios. Miles se convertirán a Jesucristo, sanidades, milagros. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. No estemos tristes, queridos hermanos, gocémonos porque el Señor tiene grandes cosas para su pueblo.
Escudriñemos la palabra porque hay tesoros escondidos. Lea la palabra de Génesis, Apocalipsis. Usted, israelita, judío que está en la faz de la tierra, escudriñe el libro de los Hebreos, Romanos, Gálatas, Hechos de los Apóstoles, los mismos evangelios, y el Señor le va a ir guiando paso a paso lo que el Señor quiere que hagamos. El mismo camino que estamos siguiendo los gentiles, los que no somos de Israel. Ese mismo camino, me refiero a los pasos de la salvación. Ese mismo camino tiene que seguir usted, querido israelita, judío que está en la faz de la tierra. Tiene que arrepentirse de corazón de sus pecados, aceptar a Jesucristo como Salvador personal en su vida, pedir la llenura y el bautismo del Espíritu Santo, y de ahí en adelante el Señor mismo nos va guiando hasta la meta. Gloria a Dios. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, todo esto de ceremonias, de bautismos, de ritos, de ofrendas, de sacrificios, de tanta cosa que nunca pudo perfeccionar al hombre. Esto debe de quedar atrás en el pasado. Lo que tiene validez es la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Olvidando, dice, ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta. El Señor tiene una meta para su iglesia y hacia allá vamos todos. Esa meta es permanecer firmes en la fe, no dejar que nada nos mueva. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Gloria a Dios. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Todo es en Cristo. Sin Cristo no somos nada. Sin Cristo no podemos llegar al Padre. Es que no hay otro camino. No hay otro camino para poder acercarnos a nuestro Padre. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Gloria a Dios. Todo el poder, todo se centraliza, todo radica en Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso el Señor Dios Todopoderoso, el Padre de mi Señor Jesucristo, en una parte dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gloria a Dios. El Señor se complace en su Hijo Jesucristo y en la obra que hizo en la cruz. Gloria a Dios. Y si Cristo está en nosotros, entonces nosotros tenemos agrado y el Señor nos recibe para estar en su presencia y también escucha nuestras oraciones. Si no estamos en Cristo, estamos fuera. Gloria a Dios. Y ahora por la fe, Jesucristo nos une, y de los dos pueblos, Israel y los gentiles que estamos en la faz de la tierra alrededor del pueblo de Israel, de los dos pueblos el Señor ahora ha hecho uno solo. Israel espiritual, Israel celestial. Gloria a Dios. Recordemos que Jesucristo nos une y la religión nos separa. Tenemos miles de religiones en la faz de la tierra. Unos dicen que esa es la mejor, otros dicen que esa es la mejor, y por eso han existido y existirán guerras en la faz de la tierra, porque todos dicen tener la verdad. Pero el poseedor de la verdad absoluta se llama Jesucristo. Él es la verdad. Y si nosotros estamos en la verdad, entonces el resto vendrá por añadidura. Unámonos con urgencia a Él, busquemos su rostro, su presencia. El Señor nos quiere unir en la faz de la tierra, todos los que somos de Él, en un solo cuerpo, y Él es la cabeza. ¿Por qué razón les digo esto, mis queridos hermanos? Porque la gran ramera, Satanás, por medio de su religión, Babilonia la Grande, la madre de las confusiones, la madre de las rameras, la que ha fornicado con los reyes de la tierra, los gobernantes de cada país, muchos ya están sujetos a esta gran religión y hacen lo que se les ordene, lo que se les diga. Ellos están buscando una unidad mundial para formar una sola iglesia,
con un solo credo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso es necesario que la iglesia, el cuerpo de Cristo, nos unamos, nos llenemos de su presencia, oremos sin cesar, porque lo que viene es fuerte, pero la batalla final, la guerra final, después de esta serie de victorias que estamos teniendo y que el Señor siempre tuvo, la batalla final también está asegurada la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, donde serán apresados por toda la eternidad. En primer lugar, el diablo, Satanás, será encadenado para siempre. El falso profeta, la falsa religión, Babilonia la Grande, la madre de las rameras, todos estos serán lanzados vivos al lago de fuego y azufre. Y todos los políticos, todos los gobiernos que se han vendido a la gran ramera, igualmente aquella economía mundial que quiere dominar en la faz de la tierra, igualmente, todo esto será atado y lanzado al lago de fuego y azufre. Y todos aquellos que de igual manera no quieren seguir el camino de la verdad ni de la justicia, sino que se complacen en lo que esta religión está haciendo y son parte de esta religión. Entonces para ellos está preparado estas densas oscuridades, estas densas tinieblas, este fuego que nunca se apagará. Gloria a Dios. Lo lamentamos por ellos, pero el Señor les ha dado muchas oportunidades y no quieren obedecer a la palabra. Nosotros hemos cumplido y estamos cumpliendo con nuestra labor. Yo estoy cumpliendo con la labor que el Señor me ha encomendado, de llevar a toda la humanidad a los pies de Jesucristo, como Rey de Reyes y Señor de Señores, no habiendo otro camino, porque Jesucristo es el único camino para llegar al Padre. Gloria a Dios. Dios te bendiga, querido hermano, querida hermana, pueblo de Israel, judíos, pueblo en general. Quizá habrá uno o dos mensajes más relacionados a este tema. Gloria a Dios. Pero repito, el único camino para llegar al Padre se llama Jesucristo. Lea profundamente las Escrituras, escudriñe Hebreos, Romanos, Gálatas, los evangelios, hechos de los apóstoles, y que el Señor les siga guiando y así podamos llegar juntos a la meta que el Señor tiene preparada. Gloria a Dios. Dios le bendiga.